Los malos siempre son más fascinantes que los buenos, y así lo confirma mi villano favorito. Las peripecias de Gru y sus fieles minions hoy son parte de la cultura pop moderna, pero como todo lo que alcanza la gloria, primero debió atravesar un camino largo e incierto, que podría haber culminado en decepción. Prepárense, porque al igual que el atormentado Gru, la historia de cómo esta película vio la luz fue lo más lejano a un camino de rosas. Este video está hecho gracias a mi nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. La aventura detrás de mi villano favorito involucró un nutrido plantel de creativos, aunque comenzó en la mente de uno solo, Sergio Pablos. Nativo de España, desarrolló su carrera de animador en Estados Unidos. Comenzó trabajando en Fox y de ahí pasó a Disney, donde participó en films como El Jorobado de Notre Dame y Tarzán. Allí creció como profesional, aunque pronto fue relegado a producciones directo a video. Lejos de desanimarse, Pablos comenzó a cranear un proyecto propio. Sería una historia protagonizada por una personalidad siniestra. De hecho, pensó que debería ser un villano. Era consciente de que los villanos siempre son más interesantes que los héroes, porque tienen más complejidades, rebosan de carisma y nos conectan con lo más lúgubre de nosotros mismos. Así nació Gru, un individuo feo y huraño que planea robarse la luna. Para lograrlo, debe adoptar a 3 niñas de un orfanato, Margot, Edith y Agnes. Esta inesperada situación saca a relucir su lado más tierno. En tanto, un ser más peligroso que él hará que deje la villanía para volverse un héroe. Con un texto y algunos bocetos, Pablos acudió a Chris Meledandri. El productor venía de labrarse una carrera como presidente en 20th Century Fox Animation, donde produjo éxitos como La Era de Hielo. Dejó la empresa en 2007 para fundar su propia compañía, también dedicada a la animación, Illumination Entertainment, que cuenta con financiamiento y distribución de Universal Pictures. El objetivo era producir films animados con ideas originales, orientados a toda la familia y que pudieran tener una identidad propia. A Meledandri le encantó el concepto de Pablos, porque recordó la experiencia de ir al cine con sus hijos. Al terminar la función, decían que su personaje favorito era el villano. Decidió que sería la primera apuesta de Illumination. El presupuesto rondaría los $69 millones, una cifra discreta para un largometraje animado, pero era parte del plan del productor. Al crear la compañía, convocó mayormente a animadores de Reino Unido y Francia. Hasta adquirió la empresa parisina MacGuff. Confiaba en la calidad de los profesionales europeos, que además eran menos costosos que sus colegas de Norteamérica. Si bien la idea de Pablos había gustado, Meledandri entendía que era preciso desarrollarla. El siguiente paso fue darle forma a un guión, por lo que contrató a la dupla conformada por Cinco Paul y Ken Daurio. Venían trabajando juntos desde 1999 y compartían el mismo sentido del humor. También los unía una pasión por la música. Formaron la banda Other Pops y en las reuniones de trabajo solían cantar la sinopsis de sus proyectos para atraer a los ejecutivos de Hollywood. Con esa original estrategia lograron vender sus primeros guiones. También atrajeron la atención de Meledandri para escribir Horton y el mundo de los quién, basada en la obra de Dr. Seuss. El productor quedó conforme con su imaginación y frescura y consideró que serían indicados para el proyecto bautizado como Mi Villano Favorito. Tras reunirse con Meledandri, Paul y Daurio se pusieron manos a la obra. Para esa época habían desarrollado una rutina infalible. Cada día uno tomaba 5 escenas y las escribían, para al final del día tener un total de 10 páginas. Luego las juntaban y las leían en voz alta. Ahí se daban cuenta qué servía y qué no, y sugerían cambios. Lo tomaban como una competencia sana de quién lograba las mejores escenas y quién hacía reír más al otro. Al ser personas tranquilas, casi nunca tenían desacuerdos. Pero el dúo de guionistas no olvidaba la clase de proyecto en el que estaban involucrados. La experiencia en Horton les había enseñado que escribir una película animada era un proceso distinto al de una producción live action. Para empezar, la escritura se compaginaba con el trabajo de los artistas de animación. Apenas después de convocar a Paul y Daurio, Meledandri buscó directores. Una vez más pretendía nombres nuevos pero entusiastas, y sobre todo no muy cotizados. Los elegidos fueron Chris Renaud y Pierre Coffin. Renaud empezó como diseñador gráfico en la industria del deporte. También dibujó cómics de Marvel y DC y se sumó a Blue Sky Studios, la subsidiaria de 20th Century Fox Animation. Allí se encargó de los storyboards. Debutó como codirector en No Time for Nuts, un corto protagonizado por Scrat, la ardilla de la Era de Hielo. De origen francés, Coffin empezó trabajando en la división animada de Amblin, la compañía fundada por Steven Spielberg. Luego participó activamente en MacGuff, donde realizó avisos publicitarios y creó la serie animada Pat y Stanley. Aunque no habían colaborado juntos, Renaud y Coffin se entendieron enseguida. También eran muy conscientes de la oportunidad dorada que representaba para ambos. No obstante, su primera impresión sobre Mi Villano Favorito fue negativa. Notaron que Gru era gótico, al punto de parecerse a Drácula, y resultaba demasiado malvado al principio. Coffin no estaba seguro
de hacerlo funcionar. Se sintió desanimado y pensó que perdería una chance que podría cambiarle la vida, pero comenzó a pensar ideas para transmitir sus cambios a través de su actuación. Así podría lograr que fuera perverso pero encantador. Las conversaciones con Renault también sirvieron para agregar un elemento hasta entonces inédito: el mundo del espionaje, con influencias de la saga de James Bond. Tomaron más elementos de Goldfinger, el villano del tercer film del agente 007. Superadas las dudas, los directores trabajaron con Paul y Daurio para reescribir el guión. Los cuatro supieron complementarse para llevar a otro nivel las ideas de Pavlos. Pulieron la trama y las características de Gru. Descubrieron que cuanto más tonto era, más atractivo se ponía. Pero Cofan y Renault se detuvieron en algo que nadie había revisado. El protagonista contaba con secuaces grandes y voluminosos, muy parecidos a orcos. Observaron que no tenían matices y debían ser explotados. Podían ser cruciales para el desarrollo de Gru y la comedia de toda la película. Entonces los directores se inspiraron en otros asistentes coloridos del cine y la literatura. Recordaron a los Oompa Loompas, los diminutos seguidores de Willy Wonka en la novela Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl. También pensaron en los Jawas, los ladrones del universo de Star Wars. Otra influencia clave serían los dibujos animados de Warner con Bugs Bunny como principal referente. Para llegar a la versión definitiva de estos personajes, Renault y Cofan trabajaron junto al diseñador de personajes Eric Guion. Primero le dieron forma de obreros humanos de baja estatura como elfos al servicio de Papá Noel. Para los realizadores debían ser entes más pequeños que Gru, así el contraste y la diferencia de jerarquías eran pronunciados. Pero la idea de los obreros no los convencía. Luego probaron convirtiéndolos en robots de un solo ojo, ya que podrían tener una ingenuidad más creíble y el público les tomaría cariño. Ese cambio les gustó un poco más, pero tampoco los dejó satisfechos. Aún eran muy fríos como para cautivar a los espectadores infantiles. Entonces usaron esos diseños como punto de partida para más bocetos. Se preguntaron qué pasaría si tomaban el costado robótico de las criaturas y lo fusionaban con algo más orgánico. Guion hizo varias pruebas, con distintas formas y colores. Optaron por un diseño simple y adorable, sin nada de metal, semejante a una píldora. En cuanto al color, descubrieron que les sentaba mejor con amarillo. Así nacieron los Minions. Para terminar de darles personalidad, los realizadores quisieron darles un origen. Se barajó la posibilidad de que fueran inventados usando yemas de huevo. También consideraron que Gru los creara con un arma especial. Hubo otras ideas, pero al final decidieron no explicar su procedencia. Y antes de seguir, si estos videos te inspiran a crear tus propias historias, puedes apoyar este canal adquiriendo mi nuevo curso de guión. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco. También incluye mi propia experiencia escribiendo guiones para series en plataformas de streaming o cortometrajes independientes con amigos. Tienen toda la información del curso abajo en la descripción y usando el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Una vez expandido el universo de la película, Meledandri acudió a los actores que le pondrían las voces a los personajes. Para Gru no había más candidatos que Steve Carell. En varias de sus actuaciones había demostrado que sabía componer personajes antiheroicos, incluso simpáticos, y dotarlos de un humanismo y un humor que los volvía accesibles. A Carell le fascinó la propuesta porque rara vez veía historias contadas desde la perspectiva de un villano. Al mismo tiempo entendió lo desafiante que era lograr el equilibrio entre maldad y dulzura. En su caso, debía transmitirlo mediante las cuerdas vocales. Pensó que Gru no tendría un corazón negro, pero tampoco un corazón de oro. Encontró la clave en su paternidad. Podía identificarse con alguien que tenía un horizonte configurado hasta que la presencia de niños redirecciona las prioridades. Comprendía a la perfección cómo ser padre no lo cambiaba a uno, pero le permitía acceder a una zona desconocida de sí mismo, donde prevalecía el amor. Ya con Carell a bordo, la producción contrató a más actores como Jason Segel, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove y Julie Andrews. La otrora Mary Poppins filmó para ponerle la voz a la madre de Gru, pero al principio tuvo sus reservas. No estaba convencida de componer un personaje tan desagradable. Pronto se dio cuenta de que había una bondad de fondo. Todo el elenco respetó el guión, pero una vez que la toma quedaba lista, Renault y Cofan los alentaron a cambiar las frases, inventar chistes nuevos, jugar. Así pudieron sentirse más libres. Otro detalle no menor pasó por cómo hablarían los Minions. Cofan y Renault aportaron sus propias voces, y se les sumó el actor y músico Jemaine Clement. Decidieron que las criaturas se comunicarían a través de un dialecto que mezcla expresiones en francés, inglés, español, italiano, japonés, coreano y filipino. Para Cofan era una decisión obvia. Pensaba que los Minions habían existido desde siempre y servido a sus amos de todo el mundo. Eso los llevó a absorber lenguas de todas partes. A su vez, Cofan grabó su voz en diferentes tonos y a baja velocidad, y cuando las reproducía a una velocidad normal conseguía un efecto hilarante. Una vez grabadas las voces, los directores pusieron en marcha el proceso de animación. Desde el principio supieron organizarse para trabajar. Renault se ocupó del departamento de storyboards, mientras que Cofan supervisó al equipo de animación ubicado en París. Cofan fue el más exigente. Pretendía un film divertido
divertido para todo público, pero tampoco una estupidez. Presionó a todas las áreas para aportar ideas novedosas desde la puesta en escena, la dirección o las actuaciones. Odiaba los clichés típicos de otras producciones animadas y de películas live action. Había uno que le molestaba mucho, cuando un personaje nervioso se frota el cuello o el brazo. Así que retaba a los suyos para transmitir nerviosismo mediante otras acciones. De ese modo el personaje se vería más auténtico. Mientras Cofan y Renaud trabajaban sin pausa con su equipo, Meledandri controlaba cada paso del proyecto. Tener todo claro desde el principio respondía a su fuerte ética laboral y a evitar que el presupuesto se disparara. Quería diferenciarse de Pixar, donde eran capaces de cambiar una película entera en medio de la producción, por lo que sus presupuestos aumentaban considerablemente. Gracias a ese ojo constante en Mi villano favorito, Meledandri también detectó a tiempo algunos detalles oscuros de Gru que podría molestar al público. Entonces le indicaba a Renaud y Cofan que suavizaran algunos aspectos. Luego de 3 años de trabajo, Renaud y Cofan tuvieron listo un primer corte de Mi villano favorito. Aunque entendieron las indicaciones de Meledandri, aún quedaban algunas escenas que podían ser algo chocantes. En especial, una donde Gru lleva una bolsa con excremento de perro. Llama la atención de su vecino y el villano sugiere que en realidad lleva los restos de un perro. Esa escena generó rechazo en las proyecciones de prueba. Los directores comprendieron que era excesiva y la quitaron. Luego de los retoques correspondientes, Mi villano favorito estaba lista para ver la luz. Sin embargo, prevalecían las dudas. Era un proyecto original que no formaba parte de ninguna franquicia y pocos vislumbraban el filón comercial. El productor lo notó cuando quiso licenciar a los Minions. Ninguna empresa les vio potencial para convertirlos en juguetes y productos de merchandising. Solo hubo suerte con una pequeña compañía de México que quebró a los pocos días. El estreno comercial de Mi villano favorito fue pautado para el 9 de julio de 2010. En Illumination había un aire de expectativa y cautela. Si no era un éxito, la empresa tendría un mal arranque capaz de condicionarla a futuro. Cofan estaba seguro de que fracasaría y notó que otros miembros del equipo pensaban igual. Y había otra cuestión. DreamWorks Animation preparaba Megamente, un film con una premisa similar. El villano terminaría volviéndose un héroe, pero sin perder su carácter excéntrico. Aún así, no se desanimaron y confiaron en su trabajo y en la ventaja de estrenar 5 meses antes. Contra todos los malos pronósticos, Mi villano favorito no solo tuvo una aceptación inmediata. El público y la crítica se rindieron ante Gru, las niñas y los Minions, que para muchos se roban la película. Recaudó $543 millones en todo el mundo, pero si había un espectador capaz de pensar distinto, ese era Pablos. Había ideado la historia, pero no fue incluido en el desarrollo del proyecto. Debido a la cantidad de cambios, existía la posibilidad de que odiara el resultado final, pero le encantó. Disfrutó de la versión final de Gru y gozó de los Minions, pese a que no habían sido una creación suya. Pablos también fue uno de los beneficiados por el suceso de Mi villano favorito. Trabajó más activamente en Hollywood y Europa y logró un primer éxito con Klaus. Pero el fenómeno de Mi villano favorito favoreció principalmente a Illumination. Chris Meledandri pudo producir más éxitos, entre los que se destacan La vida secreta de las mascotas, Sing y Super Mario Bros. La película. En paralelo, el universo de Gru nunca dejó de expandirse. Contó con 3 secuelas y 2 spin-offs estelarizados por los Minions, ahora transformados en las mascotas del estudio. Renaud y Cofan continuaron ligados a la franquicia, que siguió contando con guiones de Paul y Daurio. Mi villano favorito es un perfecto ejemplo de cómo una idea simple pero poderosa puede evolucionar gracias a la dedicación y el talento de un grupo de cineastas. También muestra el duro y arriesgado surgimiento de una empresa y ratifica el magnetismo que ejercen aquellos personajes que parecen tenebrosos pero terminan siendo entrañables. Pixar nos mostró la vida secreta de los juguetes, los monstruos, los peces, los autos y en Intensamente, la de nuestras emociones. Una vibrante epopeya dentro de la mente de una niña con un alto nivel de detalle, complejidad y autenticidad. Igual de detallada